Bueno, pues creo que vamos a ir empezando. Y ya irá entrando gente. Bueno, buenos días a todas y a todos y bienvenidos a este seminario online sobre los avances que se han dado en España relacionados con la democracia en la empresa. Bueno, antes de empezar, quería indicar primero que contamos con interpretación en este seminario, así que podéis pinchar en el canal de inglés o de español, abajo en la pantalla, para poder escuchar en el otro idioma, el que más os convenga. Para hablar en el momento de las preguntas y el debate, basta con que tengáis el canal de interpretación desactivado, ¿vale? Lo mantenéis en audio original. Bueno, este seminario se está grabando y estará disponible en la web de Democratizing Work. Y por favor, sí os rogaría que apagarais vuestros micrófonos, sobre todo mientras los ponentes y las ponentes intervienen, pues para que no haya problemas de ruido externo y demás. So I will say this in English now to make sure everyone understood. Good morning, good afternoon to everyone, and welcome to this seminar from the Democratizing Work series. So before starting, I wanted to make sure all of you know that there is interpretation in this seminar. You can click on the channel that's more convenient for you, either English or Spanish, below in the panel of the Zoom screen. This seminar is being recorded and will be available in the web of Democratizing Work. And please, may I ask you to turn off your microphones while the speakers are intervening. And then after the interventions, we will have time for debates, hopefully. So then at this time, I will give you the floor if you ask for it, of course, and you will be able to activate your mic. Thank you very much. So I will turn now into Spanish again. Bueno, pues bienvenida a todos. Soy Sara Lafuente, investigadora del Instituto Sindical Europeo y participo de esta iniciativa Democratizing Work desde que se inició en 2020, durante la pandemia. Fuimos un grupo de investigadoras, un poco alentadas por Isabel Ferreras, Julie Batilana y Dominique Meda, que lanzamos un manifiesto llamando a actuar urgentemente en torno a 3 principios que nos parecían muy importantes en el mundo del trabajo actual. Uno era y sigue siendo democratizar el trabajo, otro desmercantilizar el trabajo y por último descontaminar el planeta, ¿no? O sea, considerar estos principios pues en el contexto de crisis climática en el que vivimos. El manifiesto obtuvo más de 6.000 firmas en todo el mundo y se publicó en diferentes idiomas. Y esto indicaba no solo la importancia de los principios, sino también una necesidad o una esperanza de crear cierta unión o acción transnacional en torno a ellos, ¿no? Entonces, a partir de ahí, creamos una red mundial con una serie de actividades, como por ejemplo un foro mundial que organizamos en 2021, en el que hubo sesiones en español organizadas desde España, entre otros países. También hemos publicado algunas traducciones de un libro que desarrolla las ideas planteadas en el manifiesto, incluyendo nuevos capítulos para aproximarlas a los debates locales. Y muchos de nosotros y de nosotras seguimos trabajando a nivel local, en capítulos nacionales, asociaciones, en relación con estos principios. Bueno, pues una de las actividades que pusimos en marcha, ¿no?, es esta serie de seminarios mensuales que pretenden mantener vivo este debate y facilitar el encuentro en torno a estos principios. El objetivo es eso, unir aquí a personas de la academia, sindicatos, sociedad civil, ámbito político, para profundizar en la reflexión sobre estos 3 principios y pensar cómo se declinan en las realidades nacionales y locales de cada país. Bueno, pues ya hemos organizado varios seminarios y este de hoy es el 4º que organizamos. Nos parecía importante dedicarlo a la democracia en el trabajo en España. Y es que el tema está ganando bastante protagonismo en la agenda pública y sindical. Ahora mismo, no sé si sabréis, pero el gobierno español va a retomar la presidencia de la Unión Europea en el 2º semestre de este año. Y en ese contexto, pues, ha solicitado, por un lado, un dictamen al Consejo Económico y Social Europeo sobre el tema de la democracia en el trabajo. También se ha solicitado desde el gobierno español
informes a expertos para conocer mejor los sistemas de cogestión en Alemania y en Suecia. Y en paralelo, bueno, pues sabemos que al menos Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo en España, comunicó a los medios la intención del gobierno de desarrollar a nivel legislativo este artículo constitucional tan importante para la participación de los trabajadores, como es el artículo 129 de la Constitución. Esto supondría, entre otras cosas, ofrecer un marco legal a la participación sindical en los consejos de administración o consejos de vigilancia, que hasta ahora pues, no carecía de regulación legal vigente en nuestro sistema jurídico. Y aunque algunas empresas públicas sí que han mantenido esta presencia sindical en consejos de administración, pues porque se llegó a acuerdos colectivos en algunas empresas, pues no se ha llegado nunca a esa legislación al respecto. Entonces, todo esto indica ciertos avances y por eso nos parecía importante hablar de ellos en este seminario y hemos invitado a 4 ponentes a los que agradezco de nuevo que hayan aceptado estar hoy aquí. Nuestra ponente principal es Emma Rodríguez, que va a intervenir en torno a 15 minutos. Le he puesto para exponer un poco lo que se está hablando y se está haciendo desde el Ministerio respecto al tema. Emma es actualmente vocal asesora de la Secretaría de Estado de Empleo del Ministerio de Trabajo en España y también es profesora titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Vigo y bueno, tiene mucha experiencia en temas de negociación, participación en la gestión empresarial y derecho sindical. Luego, a continuación, daré la palabra sucesivamente a Jon Detlef Köhler, a Cruz Vicente y a Bruno Estrada, que van a comentar en más o menos 7 minutos cada uno. Trataré, bueno, seré más o menos rígida, porque el formato online no lo permite del todo, pero lo intentaré al menos. Ellos van a comentar sobre estos avances que presentará Emma y, bueno, y desde sus perspectivas académica, sindical y asociativa, qué implicaciones pueden tener para, pues para los agentes sociales y para el mundo de la empresa. Entonces, por un lado, Holm es catedrático en Sociología en la Universidad de Oviedo. Es uno de los profesores a los que debo haberme puesto a estudiar relaciones laborales europeas, así que se lo agradezco también. Él participa bueno, en muchos proyectos de investigación sobre empleo, bienestar en Europa, diálogo social. Está especializado no solo en las relaciones laborales en España, sino también en relaciones laborales comparadas y además pues, se interesa especialmente por el tema de la innovación en empresas multinacionales, el management y el desarrollo local. Luego tenemos a Maricruz Vicente Peralta, que es ella secretaria confederal de Acción Sindical y Empleo del sindicato Comisiones Obreras. Y bueno, tiene una larga trayectoria con diferentes responsabilidades sindicales desde que inició su andadura como representante de comité de empresa en una empresa del metal. Y bueno, esto para quienes no conocen el sistema sindical español, me parece importante comentarlo. En España hay un modelo pluralista de representación sindical, entonces, dependiendo del sector o de la empresa, pues puede haber otros sindicatos que sean más representativos en un ámbito concreto. Comisiones Obreras sí que es uno de los sindicatos más grandes, es el más grande en términos de afiliación a nivel nacional y uno de los que más interés ha prestado en los últimos años a este tema de la participación. Por eso pienso que Cruz pues, nos podrá aportar una visión interesante desde esta perspectiva sindical. Y por último contamos con Bruno Estrada, que es economista de formación. Y entre sus muchas facetas, pues hoy le hemos invitado aquí como presidente de la Plataforma por la Democracia Económica, como miembro fundador también de Economistas frente a la Crisis. Estos son 2 asociaciones que se crearon en España y que se proponen objetivos bastante similares a los que nos unen aquí en Democratizing Work, ¿no? Y Bruno, bueno, colabora con diferentes medios para impulsar este tema de la democracia económica en la agenda pública española. Bueno, pues después de estas 4 intervenciones pasaremos al debate ya con todos los participantes y las participantes y dejaré que la última palabra quizá la tengan los ponentes con un mensaje, algún mensaje que les haya resultado importante del seminario de hoy. Pues no os robo más tiempo y por favor, Emma, tienes la palabra. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Se me escucha?
Sí, vale. Bueno, buenas tardes, buenos días a todas y a todos. Es para mí un verdadero honor participar en este seminario. La verdad es que la profesora Mariluz Rodríguez fue la que contactó conmigo y la que me indicó o me ofreció participar, por lo que no sé si está conectada, pero se lo agradezco y sé que es una colaboradora estrecha. Quiero desde luego y principalmente agradecer a ETUI, pero también a ti, Sara, en particular, toda la disposición, buen hacer y el hecho de haber contado conmigo. Y luego es un placer aún mayor porque comparto esta tarde online con una, yo diría que buena amiga, aunque esto no salga de aquí, Maricruz Vicente, de la que aprendo mucho en muchas mesas de negociación en las que coincidimos desde hace un par de años ya. Que yo vengo ocupando este cargo, no, un par de años casi, y bueno, con Bruno, que también le conozco por todas sus referencias. Y además, Sara ha dicho que soy profesora y eso es lo que, o sea, eso es lo que soy. Entonces, cuando me planteo hablar en público o cuando me planteo una charla de este tipo, primero tengo dos cuestiones que son importantes tener en cuenta. Primero, en primer lugar, soy bastante prudente, por lo que no desvelaré muchas cosas que no sepáis, lo siento mucho, pero es así. El artículo 129 de la Constitución efectivamente debe desarrollarse y debe terminar su periplo o comenzarlo más bien, pero en fin, eso son aspectos de negociación y para otro ámbito interno, pero sí que algo diré. Y en segundo lugar, y ya entrando en el tema, pues procuro ser bastante didáctica y sencilla. Como me has dado 15 minutos, Sara, y yo el principio de igualdad, en fin, y me ha dado, digo, pero ¿por qué a mí 15 y a Maricruz y a Bruno 7? Voy a intentar tratar dos temas de manera muy gráfica y que a la vez no me ocupe cada uno de ellos más de 7 minutos para que sea la cosa un poco divertida o, bueno, no tanto, pero un poco entretenida cuando menos. Y es muy fácil. Cuando hablamos de democracia en la empresa y cuando la que os habla está en este momento trabajando para el Gobierno de España, pues si me paro un momento y tengo que expresar o tengo que contaros de qué va esto, más despacio, ¿verdad? No, perdón, Emma. Hay un problema con la traducción en inglés. Se oye todavía el español, así que es bastante difícil para la gente que escucha en inglés de oír la traducción. ¿Se puede hacer algo para resolver este? No sé, así que Tess puede ver. Tess, sorry. So did you understand the problem? There is apparently a translation. The translation in English, I just tested it, has also the audio in Spanish on in addition. So it's very difficult to get both, of course, lines together. So if you can do something about that, I think we should be able. Yeah. I think everybody who has a channel turned off should be able to mute original audio. So if you go into interpretation and you choose a channel. But it was not working. Yeah, we should be able to do that, to turn off. But as I did it myself too, and it was still going on. This is why I wonder if there is a problem at the setup level, because individually I could not. Yeah, I just muted the original audio on my end. Can we try it now and see if that works? Okay, maybe. So let's try again. Okay, we do a test to make sure it's working. Sorry about that. So Emma, si puede. Sí, y vamos a ver si se pasa bien ahora. Gracias. Gracias. Espero que ahora la cosa funcione. Intentaré hablar más despacio. ¿Perfecto? Ok, genial. Estupendo. Pues decía que voy a intentar abordar este tema desde dos perspectivas. La primera es de dónde venimos y la siguiente es a dónde vamos. No se escucha.
Sí, podemos oír a ti, Emma, pero todavía se oye we have both. Yeah, Tess, I don't see why, but it's not possible to cut the original when we are on the English translation. But anyway, I think we have to proceed. You know, there is this problem. Could it be, Sarah, excuse we me, cannot could hear it you. be because, oh, sorry, can you hear me now? No? Yes. That's strange. Yeah, could it be because Emma is perhaps in the English channel? Emma, disculpa, ¿podrías verificar que estás en Sí, sí, audio original? Sí, Es ¿verdad? lo Vale, primero que he perdona. hecho. Ok, perfecto, gracias. Pues entonces a nivel Sí. técnico no se me ocurre. Sí, seguimos entonces. I think we have to proceed and let's see this. ¿Continúo? Sí, por Bueno, favor. Continúo, empiezo. Digo que vamos a abordar, o que voy a intentar abordar este tema desde dos perspectivas bastante lógicas por otra parte. De dónde venimos y hacia dónde vamos. En el tema que nos ocupa, la democracia en la empresa o en el trabajo. ¿De dónde venimos? Siguiendo la estela de mi propio ministerio, les voy a dar un dato. Llevamos 17 acuerdos de diálogo social. Eso quiere decir algo. Miren, o mirad, cuando para llegar a este punto hay que tener presente que en Europa la gran recesión o la crisis del 2008 trajo consigo un cambio sustancial, y yo diría que más que sustancial, profundo, y es la llamada cuarta revolución industrial, en el ámbito de las relaciones laborales, pero a un punto y en un aspecto que lo cambió todo. De esa época, o en consecuencia de lo que ocurrió en aquel momento, tenemos esa proliferación de trabajos atípicos, de contratos laborales atípicos, de la quiebra de los derechos sociales, de el momento en el que el trabajador deja de tener esa condición de trabajador verdaderamente o con seguridad, y nos encontramos con esos conceptos líquidos o esos nuevos conceptos como son el del trabajador pobre o la pobreza laboriosa, que ha desde entonces enunciado y que ha llevado a muchísimas resoluciones del Parlamento de la Unión Europea, pero también a importantes manifiestos de la declaración de la OIT, sin ir más lejos, la propia declaración del Centenario. Estoy hablando de resoluciones del año 2016, del año 2017, en las que el Parlamento Europeo empezaba a reclamar condiciones de trabajo dignas. En ese mismo momento, como digo, el derecho al trabajo, se convertía o se había convertido muy rápidamente en un derecho líquido, o en el cual sus esencias se convertían en conceptos líquidos. Estoy hablando de conceptos como el empresario, incluso el concepto de trabajador, el tiempo de trabajo, en la empresa. De aquel momento son esos conceptos y son esos asuntos que conocemos de Uber, y en definitiva esos asuntos que, miren, yo vivía en el Reino Unido en aquel entonces, y ahí descubrí a esos trabajadores pobres que, para intentar ganar algo más de dinero e intentar sobrevivir, empezaban a repartir comida a domicilio en bicicletas con mochilas a la espalda. Esto constituyó una realidad exportada o importada del otro lado del Atlántico, y que vino directamente a, ¿cómo diríamos?, a incidir de manera muy, muy directa en las relaciones laborales, en todas las relaciones laborales de nuestro entorno, pero además incidió de manera especialmente directa en lo que significa la sindicalización, en lo que significa
el concepto o lo que significa la vinculación del trabajador con el sindicato de clase, que en definitiva siempre ha constituido el núcleo central y el apoyo principal en el que la democracia en el trabajo se basaba. Esta desregularización se hace muy evidente, por eso les he dicho que yo en aquel momento, en esos años, viví en Londres por temporadas largas, porque en unas relaciones laborales como las británicas resultaba que, y tenemos ahora que se está culminando ese proceso de desregularización de derechos laborales como el de la huelga, pero digo, ahí empezaba a ponerse de manifiesto que las relaciones laborales y que el derecho a la huelga, el derecho a la negociación colectiva y la configuración de sindicatos más representativos a través de normas jurídicas no eran algo, no diría yo tan malo, pero que no estaban tan mal, porque el ámbito de afiliación, porque las cifras de afiliación en el Reino Unido cayeron de manera tremenda precisamente por esa falta de vinculación de estos nuevos trabajadores pobres, de estos esclavos del siglo XXI, en fin, han recibido muchísimas nomenclaturas, todas ellas haciendo referencia a esas circunstancias de precariedad absoluta en las que empezaron a desempeñar estas nuevas, digamos, relaciones laborales fruto de esa digitalización malentendida o aprovechando determinadas circunstancias o determinadas cuestiones que se producían en ese momento y que nada puede pararlas, eso, y nada podía pararlas, eso es evidente. En ese contexto de disrupción, como algunos han calificado, llegamos al COVID. Digo llegamos al COVID porque fue prácticamente sin solución de continuidad. Se habla de muchos conceptos, de multicrisis, etc. En definitiva, lo que pasaba es que cuando estábamos avanzando o de alguna manera visualizando lo que estaba ocurriendo y haciéndonos cargo de ello, tanto desde todos los aspectos, desde todos los ámbitos que estamos pendientes, por decirlo así, del ámbito de las relaciones laborales, lo digo pensando en la academia, no solo en los sindicatos, en las empresas. En ese momento aparece la crisis sanitaria. ¿Y qué ocurre en España en ese momento? Bueno, pues ocurre que empieza una nueva forma de legislar. Voy a hacer referencia muy someramente a algunos de los acuerdos que se han llevado a cabo porque precisamente lo que ocurre es que el COVID pone de manifiesto como la única forma de que la sociedad y que las relaciones laborales se adapten de manera inmediata a circunstancias de crisis, entendido por crisis de urgencia, es a través del diálogo social y la participación activa y yo diría que reactiva de los interlocutores sociales y muy especialmente de los sindicatos en las relaciones laborales. Bien, más allá de los acuerdos para la defensa del empleo que se tuvieron en cuenta, en este momento se aprobaron la ley Riders con la participación de los trabajadores garantizada a través de un nuevo derecho que se reconoce en el artículo 64D. Ahí no solo se reconoce el derecho, el derecho de información a los representantes de los trabajadores del algoritmo. Eso es, dicho de una manera muy, muy simple, pero del algoritmo de una forma comprensible, por otra parte. Esto era algo sobre lo que se ha incidido y sobre lo que se está incidiendo y efectivamente la repercusión de esta normativa en el ámbito europeo está siendo muy importante y en esto saben ustedes, sabéis que somos bueno, la punta de lanza en el ámbito de Europa. Por otra parte, se aprovechó también la digitalización, o mejor dicho, la herramienta digital en el ámbito de la inspección de trabajo y esto también se aprobó por este gobierno. Eso ha sido especialmente importante a la hora de controlar determinadas condiciones laborales y aprovechar el Big Data precisamente para ese control que lleva a cabo la inspección de trabajo. La ley del teletrabajo, también fruto de un acuerdo social, todo esto aparte de los acuerdos sociales que se fueron llevando a cabo para dar cobertura a momentos puntuales pero consecutivos durante la crisis
durante la crisis de la COVID. Bien, digo, el teletrabajo en España, para los que no lo sepan, se regulaba por un artículo del año 1980 que era absolutamente anticuado o viejo, por utilizar una palabra muy fácil de traducir. Este precepto, que había quedado absolutamente fuera de juego, se recondujo, digamos, a una ley y verdaderamente se impulsó una normativa, la conocida ley del teletrabajo, en la que se garantizan, estoy leyendo, en la que se garantizan los derechos de todos los derechos de los trabajadores en presencia a los trabajadores a distancia, y se establecen una serie de definiciones en las que fundamentalmente se recogen garantías y derechos para estas personas que desempeñan este tipo de trabajos. También se ha llevado a cabo una regulación fruto o en el marco del diálogo social y que da cobertura a derechos de determinados colectivos que durante mucho tiempo y hasta este momento carecían de estos derechos básicos. Estoy hablando de artistas y estoy hablando de empleadas de hogar. Y por supuesto, en el ámbito español, seguramente casi todos saben, porque son dos acuerdos especialmente relevantes, fruto del diálogo social bipartito, por un lado, el incremento del salario mínimo interprofesional hasta llegar a lo que nos marca la Carta Social Europea, y, por otro lado, la reforma laboral. Dejo para el final la reforma laboral por motivos obvios, y aunque no voy a entrar en ella, sí me gustaría destacar que esta reforma, aparte de ser fruto del marco del diálogo social, pivota precisamente sobre la importancia de la participación de los interlocutores sociales en el ámbito de la gestión de la empresa. ¿Por qué? Porque se ponen en el estatuto, se elevan al Estatuto de los Trabajadores instrumentos que se habían utilizado durante la crisis del COVID, pero que demostraron y demuestran ser especialmente útiles. Y estoy hablando de los ERTEs. Se establecen unos mecanismos concretos en los que no voy a entrar, que no es objeto de esta charla, pero donde la participación de los trabajadores en esos mecanismos de flexibilidad interna es básica. ¿A dónde vamos? Esto está de lo más interesante, porque esto seguramente muchos lo conocían, por no hablar de Cruz, etcétera. ¿A dónde vamos? Pues vamos a la presidencia europea y vamos de cabeza. Tenemos muy claro en el ámbito de la Unión Europea, o en el ámbito del Gobierno de España, mejor dicho, pero como futura presidencia de turno que nos toca a partir del mes de mayo, tenemos muy claro que queremos descartar absolutamente cualquier atisbo de las sentencias Laval, Viking y Rüffert, esas sentencias terribles que dejaban a la negociación colectiva al pie de los caballos. No sé si esta expresión, que denostaban totalmente la negociación colectiva. ¿Cuáles son las prioridades de la presidencia española de cara precisamente a esos 6 meses de presidencia de turno? Pues están alineadas con el Pilar Europeo de Derechos Sociales, y precisamente en lo que van a incidir es en el desarrollo del Plan de Acción Social que se adoptó ya hace un año, en la Comisión de marzo del 21. En realidad es dar cumplimiento a los acuerdos que se adoptaron en la Cumbre de Oporto también de 2021. Los 3 temas principales que se van a adoptar durante la presidencia o que se van a tocar son, en primer lugar, y voy, no sé si por orden de importancia, pero en primer lugar, el diálogo social. Por lo tanto, Sara, me parece que vais a tener mucho trabajo, porque la experiencia española durante la COVID 2019 pues resultó tan importante en términos de empleo, etcétera,
para nuestras relaciones laborales, que la idea es seguir, y como ha dicho efectivamente la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, desarrollar la propia Constitución española, como dije ya cuando comencé a hablar. Y en la presidencia española se promoverá el diálogo social entre los interlocutores sociales europeos de diferentes temas de la Agencia Europea. Y en concreto, la democracia en el trabajo será y es un elemento clave para fomentar derechos de información y consulta más efectivos. La negociación colectiva ha de extenderse a todas las empresas, así como la participación activa de las personas trabajadoras en la toma de decisiones. Y en este contexto, los puntos principales que se van a analizar tendrán que ver con las herramientas que en realidad manejan y de las que pueden disponer los interlocutores sociales, estudiando convenios colectivos y todo tipo de acuerdo, pero los aspectos principales en los que se va a incidir será en intentar hacer en ahondar en la transición ecológica justa, con empresas sostenibles y resilientes, precisamente al hilo de esos instrumentos marcados en la propia reforma laboral. Puntos concretos o instrumentos concretos que nos marcamos, bueno, pues intentaremos avanzar hacia un acuerdo de los agentes sociales en materia de desconexión digital en el trabajo, siempre dentro de la autonomía de los interlocutores sociales. Esto es un punto que se encuentra pendiente de discusión, o mejor dicho, de seguir continuando con este trabajo. En segundo lugar, y estamos trabajando ya de forma muy activa en ello, desarrollar unas conclusiones del Consejo en materia de democracia en el trabajo. Estamos impulsando una resolución que en unos días estamos trabajando de manera, ya digo, ya con textos bastante asentados. Además, también en relación con la democracia en el trabajo, se atisba la posibilidad de una propuesta de revisión de la directiva sobre comités europeos, es una directiva del año 2009, y como digo, es importante mantener y desarrollar e incidir en la negociación colectiva verde y en la necesidad de fomentar la negociación colectiva y dotar esta herramienta como instrumento efectivo ante estos cambios de transición ecológica en que los encontramos. Además, es evidente que vamos a desarrollar, como he dicho, el pilar europeo, seguir andando en esa línea. Esto lleva, por supuesto, a desarrollar la Agenda 2030 y el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 8. Tenemos como ya lo he mencionado, la propuesta de directiva de plataformas digitales muy avanzada y en la que, en fin, llevamos precisamente el estandarte de la participación de los representantes de los trabajadores en lo que significa a materias de participación en relación con estos instrumentos de digitalización. Y además tenemos pendiente y estamos también trabajando en una declaración tripartita, lo que significa a nivel nacional y europeo sobre el año europeo de las competencias. En realidad, la recomendación sobre, ya termino, Sara. Gracias, Emma. Sí, vale. La recomendación sobre es que estoy intentando ir más despacio, y la recomendación sobre el fortalecimiento del diálogo social está siendo ahora mismo, insisto, objeto absolutamente de trabajo por todos los países de la Unión, por todos los Estados miembros, y sí puedo hacer una valoración global, que es una valoración positiva, en la que todos vemos necesario incidir en la materia del diálogo social, y sí puedo adelantar, sin miedo a meter la pata, que se trata de una recomendación bastante omnicomprensiva, en la que quedarían dentro, en la que se insertaría,
por una parte, todo trabajador tendría derecho a la negociación colectiva y a la participación en el diálogo social. Y esta concepción omnicomprensiva nos parece muy positiva para llevar hasta el máximo nivel este derecho fundamental básico de la libertad sindical y la negociación colectiva. En fin, tiene 14 puntos, es muy extensa y ya digo, estamos trabajando en ella y en definitiva estos son las novedades principales en lo que se refiere a la democracia en el trabajo. Muchísimas gracias, Emma, por esta panorámica que ya nos muestra cómo participación de las personas trabajadoras en la empresa es un tema amplísimo que cubre muy distintas realidades, no solo el tema de los consejos de administración, sino también negociación colectiva, libertad sindical. Bueno, perdonad y disculpa por los problemas técnicos que ha habido. I will speak in English, maybe for the English-speaking people in the room, that there might be apparently some problem with the English channel. And it seems perhaps the interpreters. Could you please check whether you were in the correct channel? Because apparently the English channel had the sound in Spanish and in English. So it was very difficult for English speakers to follow. Maybe Anne or Wendy, our interpreters, could check that and perhaps write to us in the general chat or something to say if you think it's okay. But Sarah, I think it's also the problem of the channel of the speaker, apparently. So, yeah. Tess, So what it do seems. you... Yeah, the interpreters say they're in the right channel. Yes. Then for the rest of the speakers, entonces para los próximos intervinientes, si podéis por favor verificar que estáis en original audio con la interpretación off para estar seguros de que se oye bien el canal inglés. Si podéis verificarlo antes de intervenir, por favor, y bueno, y esperemos que funcione mejor que antes. Bueno, pues voy a dar I think entonces... it's working right now. So, Sarah, can you do a test speaking Spanish, sorry, and we can hear estoy hablando, translation. Estoy hablando, si me decís que el canal inglés funciona bien, ¿sí? Okay. Perfecto. Estoy en original and we don't audio, have the Spanish sound. Yeah. Muy bien. Great. Bueno, pues disculpad. Yeah. So that's the big, Disculpad estos pequeños problemas técnicos que nos han retrasado un poco. Lo que es muy importante es que ustedes ponen el audio original como channel cuando habléis. Cuando hablamos, sí. Sí, muchas gracias. Estupendo. Democracy is the process. Perfecto. Bueno, pues después de esta presentación, pinceladas de Emma, con todo lo que ha trabajado el Ministerio de Trabajo y en lo que es esta hora sobre el tema de democracia en el trabajo, pues doy la palabra a Jon Detlef Köhler para dar su visión como experto en la materia. ¿Hacia dónde vamos con todo esto, Jon? ¿Ves perspectivas? Bueno, gracias. ¿Se me escucha bien y se me ve bien y todo? ¿Funciona técnicamente bien todo? Muy bien. Esto ya es, ya es algo. Porque yo tuve una breve interrupción de conexión y tal. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme, es decir, al IQI y a Sara particularmente, a poder participar en este evento. Y sobre todo me gustaría desear pues mucha fuerza y mucho éxito y mucha suerte a la presidencia española en pues intentar promover este importante objetivo en la Unión Europea, porque el reto es tan grande como importante, creo yo.
Y en esos pocos minutos intento desarrollar una idea que me parece esencial para cómo enfocar este reto. Yo creo que hay una creciente brecha desde hace algunos años a escala europea entre los objetivos de democracia industrial y de participación de los trabajadores, etcétera, oficialmente reconocidos por las instituciones europeas, particularmente por la Comisión y por el Parlamento Europeo, y la realidad, particularmente a escala de la empresa. Yo creo que en esos años que Emma también mencionó, de 2016-17, hubo en las autoridades europeas, para hablar así, una toma de conciencia. Una toma de conciencia de que el proceso de integración europea había llegado a un cierto estancamiento, no se avanzaba bien y había problemas de, más escepticismo, etc. Y la razón principal para estos problemas es la falta de dimensión social en la integración europea. Es decir, la integración europea no se puede conseguir solamente mediante, digamos, quitar las barreras económicas y comerciales, etcétera, es decir, mediante la integración negativa de quitar barreras, sino requiere una regulación de los derechos sociales y laborales, de una integración positiva para contribuir así a la formación de una auténtica ciudadanía europea que hace falta para avanzar en este proceso de integración. Y el resultado visible de esta toma de conciencia es el Pilar Europeo de Derechos Sociales, que se aprobó en el 2017 y que en su principio 8 declara claramente el compromiso de democracia en el trabajo, es decir, de los derechos de información, consultación y participación, y el derecho a la negociación colectiva a todos los niveles de los trabajadores, a todos los niveles europeos de relaciones laborales. Y luego esto de momento quedó como una declaración de buena voluntad, digamos. Y luego en mayo 2021 hubo la cumbre social de Oporto, que también Emma mencionó en un momento, donde todos los países, representantes de todos los países miembros de la Unión Europea, con la propia Ursula von der Leyen a la cabeza, digamos, se comprometieron de llevar a la práctica estos objetivos del Pilar Europeo de Derechos Sociales y aprobaron un plan de acción para realizar este pilar. Y finalmente, solo para mí los eventos más importantes en esta línea, en diciembre del 2021, el Parlamento Europeo aprobó una resolución sobre democracia en el trabajo, donde con más claridad y detalle todavía, pues reclama claramente los derechos de participación y de la negociación colectiva y específicamente una nueva revisión de la directiva de los comités de empresa europeos. Entonces,
yo creo que hay una buena base de compromiso oficial por parte de las instituciones europeas de avanzar. Lo que pasa es que la realidad, particularmente en las empresas transnacionales, es muy, muy deficiente en este sentido. Es decir, los comités de empresa europeos o no funcionan o funcionan muy deficientemente y además no tienen derecho de negociación, no tienen derecho de firmar convenios colectivos y además, si una empresa, y es algo bastante habitual, pues no respeta los derechos de consultación, a estas empresas no les pasa nada. Es que no hay mecanismos de sanción y de imposición de esos derechos a estas empresas transnacionales. Y las empresas transnacionales son una realidad cada vez más dominante en nuestras economías. Es decir, las decisiones más importantes sobre la vida de los ciudadanos europeos se toman cada vez más en las direcciones, digamos, de estas empresas. Entonces, esto es, creo yo, el núcleo, el centro, a donde hay que dirigirse para realmente avanzar con una efectiva democracia laboral y una efectiva representación de los trabajadores a escala europea. Es decir, no es suficiente establecer el diálogo social a nivel, digamos, político, institucional, entre gobiernos, agentes sociales y, digamos, o la consultación en el semestre europeo y tal. Esto sí se puede conseguir relativamente fácil, pero hay que llegar ya una vez por todo al nivel de las empresas transnacionales, a las decisiones, a la toma de decisiones de estas empresas, y allí pues hay de momento todavía una ausencia de representación efectiva y de participación efectiva. Y yo creo, bueno, esto es por lo menos un objetivo. Hay un par de objetivos más que también considero importantes. Por ejemplo, recuperar o ampliar los derechos de representación en los consejos de administración de las empresas. Que una cosa son los comités de empresa o digamos, la negociación directa de convenios marcos, por ejemplo, entre federaciones de industria europeos y empresas concretos, pero también pues o existe la posibilidad y el objetivo de ampliar lo que existe en algunos países, el derecho a representantes laborales en los consejos de administración de empresa a toda Europa. Y por último, también no me quiero olvidar de fomento de empresas cooperativas y de empresas de economía social. Por ejemplo, el tema de los riders de los trabajadores de plataformas, pues ahí hay unos experimentos muy interesantes porque no hay relaciones laborales establecidas, institucionalizadas. Hay unos experimentos interesantes de autoorganización de estas plataformas para crear una alternativa real a estas empresas que no respetan ni los derechos laborales, ni negociación colectiva, ni seguridad y muchos otros derechos que en otros sectores el movimiento sindical, digamos, había conseguido a lo largo del siglo pasado o de algo más, ¿no? Entonces, yo creo, y ya voy a terminar, hay quizá una buena base de empezar a trabajar efectivamente en esto, de conseguir una democracia, digamos, europea transnacional a escala de la empresa, que es el borrador que ha presentado ahora en febrero la Comisión, el Comité de Empleo y Asuntos Sociales del Parlamento Europeo,
un borrador para una resolución de fortalecer el diálogo social a todos los niveles en Europa y que tiene varias ideas desarrolladas para llevarlos a la práctica de forma eficaz y de realmente llevar a la realidad estas buenas declaraciones que ya conocemos durante el último lustro por parte de las instituciones europeas. Pues nada más por mi parte, muchas gracias. Muchísimas gracias, Jon. Gracias por recordarnos eso, pues por un lado la nota optimista de se está avanzando a nivel institucional, pero la realidad en las empresas no necesariamente corresponde, ¿no? Y sobre esto creo que Maricruz podrá hablarnos, bueno, con conocimiento de causa también desde la perspectiva sindical. Así que, Maricruz, no sé si estás conectada, pero tienes la palabra. Sí, sí. ¿Se me escucha? Perfecto. Perfecto, ¿no? Bueno, pues buenas tardes a todas y a todos. Un saludo de forma especial a Emma, que nos ha adelantado algunas cuestiones con las que están trabajando de cara al semestre, a la presidencia del semestre europeo de España. Y bueno, agradecer la invitación a participar en este seminario para tratar, bueno, pues de algo que es muy necesario, ¿no? Abrir este debate, no solamente en los Estados-nación, sino en el conjunto de la Unión Europea. Está claro que la participación de los trabajadores en la empresa, no solamente en España, yo por lo que he podido ver, pues estamos en una situación bastante parecida en el conjunto de Europa. En algunos sitios de alguna manera se potencia más esta participación que en otros, pero efectivamente yo creo que en general tenemos un déficit en materia de participación. En España, lo cierto es que el Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 64, sí recoge bueno, una relación, yo diría que extensa, que las empresas tienen obligación de informar, de consultar con los trabajadores y con la representación legal de los trabajadores y de las trabajadoras. Una participación que, bueno, sobre todo está enfocada a aquellas cuestiones que tienen una relación o una importancia especial en relación al empleo, al futuro de la empresa, y los trámites de consulta pues son efectivamente necesarios y se requiere ese proceso de participación efectiva para que estas cuestiones se puedan llevar adelante, ¿no? Pero, sin embargo, bueno, yo creo que tenemos un déficit muy grande en lo que es la gestión de la propia empresa. Nuestro modelo de relaciones laborales, nuestra legislación laboral no recoge en ese artículo que comentaba, en ese artículo 64, no recoge ese modelo amplio de participación de los trabajadores y de las trabajadoras en la empresa a la hora de la toma de decisiones empresariales, de la gestión, del poder contribuir en las tareas de organización del trabajo, bueno, en todo un conjunto de prácticas que se concentran todas ellas en derechos de las personas trabajadoras, y en ese ámbito, desde luego, estamos excluidos, ¿no? Por otra parte, yo creo que hablando de la Unión Europea, en España, y empezando por España, como comentaba Emma, hemos tenido un proceso de diálogo social muy, muy intenso. Nunca en nuestra corta o ya no tan corta democracia hemos tenido un proceso de diálogo social y tan activo, y hemos podido participar de una manera determinante en la legislación que se ha generado en todo este periodo, en todo este gobierno de coalición, este gobierno progresista. Y porque además todos y cada uno de los acuerdos que en ese ámbito se han negociado, se han acordado,
en la mayoría de los casos han sido además acuerdos de ámbito tripartito, gobiernos, sindicatos y organizaciones empresariales. Todos están en el boletín oficial del Estado. Por lo tanto, son acuerdos que han tenido una efectividad práctica e inmediata en los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras, y que Inma ha hecho un repaso, como no puede ser de otra manera, rápido, porque el tiempo apremia, pero me parece que es importante ponerlo en cuestión. Sin embargo, nosotros ahí también tenemos un déficit legal que deberíamos de corregirlo en buena medida. Y es que, si bien hemos tenido ese proceso, como digo, intenso de diálogo social, en nuestro país no está reconocido el diálogo social como tal, sino que estamos un poco al albur de lo que cada gobierno y en cada momento quieran desarrollarlo o no. Por lo tanto, nosotros, una de nuestras reivindicaciones es que efectivamente el derecho al diálogo social debería de estar regulado como está el derecho a la negociación colectiva en nuestro país. El derecho a la negociación colectiva, que por otra parte hemos de decir que con todas las dificultades que tienen en algunas ocasiones, y más cuando venimos prácticamente con 3 crisis que se han solapado, en nuestro país tiene una cobertura muy amplia, porque tenemos una negociación colectiva que es de carácter general, que es de aplicación general, y por lo tanto la cobertura que tenemos ronda el 86% de los trabajadores y de las trabajadoras en el ámbito privado que tienen reguladas sus condiciones a través de un convenio colectivo. Pero no obstante tenemos una parte importante todavía de trabajadores y trabajadoras que no tienen un ámbito de negociación. Pero en nuestro caso y en España creemos que la negociación colectiva está extensamente regulada y por lo tanto tiene una eficacia muy importante, ¿no? Pero yo creo que, hablando un poco de lo que nos corresponde dentro de del semestre europeo, yo una previa también quería decir que efectivamente la participación de los agentes sociales en el semestre europeo a través del Plan Nacional de Reformas, pues es otra de las cuestiones que no está muy bien regulada, ni existe un protocolo de cómo participar en esos semestres que cada año se tienen que presentar a Europa, ¿no? Y con nuestro propio Plan Nacional de Reformas. Y bueno, hemos hecho en muchas ocasiones propuestas de protocolo de actuación y bueno, simplemente para nosotros nos parece que diálogo social no podemos entenderlo como un simple intercambio de ideas, ¿no? Yo te presento un proyecto, tú lo miras, tú aportas lo que consideras y luego, bueno, pues el gobierno admite lo que considera o no considera, pero no hay un proceso de intercambio de ideas, de intercambio de propuestas y, por lo tanto, eso sería un elemento muy importante que tendríamos que tener en cuenta. Efectivamente, debemos de potenciar los comités de empresa europeos. Todos sabemos que tenemos un cierto déficit en el funcionamiento de estos ámbitos, pero no es menos cierto también que el hecho de que no tengan derecho a la negociación resta la eficacia de este tipo de comités, que están muy bien porque puedes siempre cambiar impresiones, siempre se pueden hacer cosas en el ámbito de las empresas transnacionales, pero hay una cuestión que yo creo que debilita la propia efectividad de estos comités de empresa europeos, que es el derecho a la negociación colectiva. Está claro que la reforma o la revisión de la directiva de comités de empresa europeos es uno de los hechos o una de las cuestiones que tenemos que abordar y que está ahí en primera línea de salida para abordar su reforma. Y bueno, entendemos que este tipo de cosas que afectan de una manera muy directa a los propios agentes sociales y por lo tanto al conjunto de los trabajadores y trabajadoras deben de ser siempre negociados en el ámbito del diálogo social. Y hay que fortalecer el diálogo social también en el ámbito europeo, que en estos últimos años, no sé si llegar a años, viene funcionando de una manera más regular, pero que desde luego también hemos de reconocer que tiene unos déficits muy importantes en cuanto a
en cuanto a la participación de los agentes sociales en el ámbito europeo, en el ámbito del diálogo social. Termino, si me da tiempo, con 3 cositas muy breves. Lo decía, el tema de la directiva que en este periodo que regule el semestre europeo sería importante, ya que creo que, si no me confundo, no existe una directiva que regule la participación democrática de los trabajadores, de las trabajadoras en la empresa. Sería interesante poder abordar, con las dificultades que sabemos que eso tiene, pero creemos que sería importante abordar esa cuestión, lo de los comités de empresa europeos que he dicho, y desde luego el sindicalismo en su conjunto no podemos ser ajenos al debate sobre la conveniencia a progresar hacia empresas más participadas y en general más sostenibles, que sin negar la contraposición de intereses subyacentes al contrato de trabajo nos permitan avanzar en esquemas de mayor participación para la mejora de las condiciones de trabajo y garanticemos el trabajo estable, seguro y con derechos y un reparto más justo de la riqueza y de las empresas con mayor nivel de democracia. Aunque nosotros en el sindicato en estos momentos puedo decir que no es que esté en primera línea de la agenda sindical, pero sin embargo nosotros en nuestras ponencias congresuales, en nuestras resoluciones de los órganos de dirección, sí tenemos debatido esta cuestión y sí apostamos sin ninguna duda en esta línea de avanzar en derechos y de avanzar en una democracia más activa en las empresas, que creemos también, sin ninguna duda, es uno de los déficits que tiene nuestras relaciones laborales, la participación activa de las trabajadoras y trabajadores en la empresa. Gracias. Muchas gracias, Maricruz. Pues gracias por esta visión que nos has aportado. Podemos pasar a Bruno Estrada, que desde la Plataforma por la Democracia Económica pues tendrá para que nos dé un poco su perspectiva sobre dónde estamos en el debate en España. Bruno, hola. Hola. Buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Sara, por invitarnos. Bueno, aunque no lo has dicho, algunos ya me conocéis y Maricruz lo sabe, yo también soy de Comisiones Obreras, porque como somos la organización social más grande de este país, pues da para mucha gente. Sobre el tema que nos traía hoy, fundamentalmente centrado en el tema español, yo creo que merece la pena tener esa consideración sobre cómo está evolucionando el tema en España. Hacer un recordatorio, aunque se ha mencionado, por hacer un poco más de hincapié. Existe un acuerdo en España del año 93, si no me equivoco, el acuerdo entre los 2 principales sindicatos, Comisiones Obreras y UGT, con el grupo público INI-TENEO, que dio lugar a un acuerdo de representación de trabajadores en consejos de administración de empresas públicas, que sigue vigente, y en la medida que los convenios, esto es un acuerdo, no es un convenio, bueno, los convenios son de carácter, son como una ley en España, pues podría considerarse que hay un cierto amparo normativo sobre el tema en las empresas públicas. Es una representación pequeña, 2 miembros en el Consejo de Administración de un total de, bueno, pues está entre 10 y 20 personas, o sea que, pero eso existe, ¿no? Y el debate en España sobre una ley de participación de los trabajadores ha sido un debate, es un elemento que no ha terminado de concluir en nuestro país. Como se decía, está recogido en la Constitución española, en el artículo 129.2, pero posteriormente no ha dado lugar a un desarrollo legislativo. Estuvo a punto de plantearse en los años 80. Luego, en el año 2004, un diputado socialista, Fernando Jáuregui, llegó a presentar una proposición de ley sobre el tema en el Parlamento, pero no se tuvo en consideración y no se presentó a la legislatura siguiente. Y recientemente un diputado de Unidas Podemos, Roberto Uriarte, también ha introducido bastantes elementos de enmiendas en leyes que podían avanzar en este sentido, pero no ha encontrado en términos parlamentarios el respaldo de
del socio de gobierno de Unidas Podemos, es decir, del Partido Socialista, y por tanto no se han tomado en consideración estas propuestas. En este marco, como decía Emma, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, planteó en la primavera del año pasado, en el año 2022, que era un tema que quería avanzar ella en términos de regulación en nuestro país, también en el marco del diálogo social. En el periodo desde que se hizo esa comunicación hasta la actualidad no ha habido en la práctica ningún espacio, y eso, bueno, Maricruz lo sabe mucho mejor que yo, ningún espacio de negociación concreto sobre este tema. Y yo, por avanzar ya un poco en el debate, le plantearía dos preguntas a Emma, porque nos pudiera ayudar. Una, la sería muy directa y muy concreta. ¿Hay algún proyecto, algún elemento de debate interno en el Ministerio para aprobar una ley antes del final de la legislatura sobre participación de los trabajadores en la empresa? Y segundo elemento, que a lo mejor ella no nos puede contestar, pero puede darnos su opinión personal, no como ministerio, es si este tema, yo creo que sí, pero bueno, la respuesta espero que sea de ella, si este tema va a ser un tema prioritario por parte de Yolanda Díaz como candidata en las elecciones generales que habrá a final de año en España. Bueno, pues muchas gracias, Bruno. Entiendo que ya has terminado con esas dos preguntas. A Emma, muy bien. Pues muchísimas gracias por vuestras intervenciones. Vamos a dar entonces paso al debate. Preguntas, gracias Bruno, porque como ha sido más breve, pues nos da un poquito más de tiempo a pesar de los problemas técnicos. Voy a recoger, propongo 4 preguntas así al vuelo de los participantes y luego pues dejamos a los ponentes que respondan y recogemos otra vez para así un poquito organizar. Entonces, si tenéis preguntas, podéis levantar la mano en el chat y quitaros el micro e intervenir. Y si tenéis más comentarios de contenido, los podéis también escribir dentro del chat y así pues se quedan para la conversación. Bueno, pues ¿alguna pregunta por aquí? De momento no parece... Ah, sí, Isabel. Si podéis indicarlo con el icono, me resulta más fácil verlo porque no puedo veros a todos a la vez. Eso. Vale, Isabel. Sí, por favor. Pregunta. Thank you so much. Thank you very much for this extremely insightful remarks from all of you. I wanted to ask you a specific question about European Works Councils. We know it's a bit in the spirit of Holmes' remarks. We know that the democratic deficit of the European Union is dire. We know that providing people a voice at their workplace is central to finding new legitimacy. And I would like to know what, in your view, is the reasons why we don't ask for real rights for European Works Councils. So when I say we, it's probably not the right way to say it, because in the Democratizing Work Network, we've asked precisely to grant workers collectively the right to validate or veto the company's decision. But at the European level, we actually have that channel for representation. It's all those unions, delegates elected at the national level and meeting in the European Works Councils. We have the institution, that channel of representation is there,
and we continue to speak about information consultation. What do you see as the major obstacles to consider that we have the institution and that we should move forward with granting that institution real rights? Thank you so much. Gracias, Isabel. Pregunta de José. Hola, ¿se me oye? Sí. Perfecto. Bueno, gracias por las presentaciones y las explicaciones. Yo hago un pequeño inciso. Yo formo parte de una cooperativa de trabajo asociado y de un órgano representativo de las cooperativas en la Comunidad Valenciana. Digo para que se entienda mi pregunta. Justamente, tanto Holm ha hecho en su presentación, bueno, en el último punto, ha hablado del tema de la figura de las cooperativas como elementos también donde nosotros integramos ya la perspectiva del diálogo social de manera interna, porque al final somos... perdona, voy a ponerlo de original audio, ¿vale? Por si acaso esto era un problema, que lo he cambiado antes para escuchar a Isabel y puede ser que ese sea el problema ahora, ¿vale? Sigo rápido. Vale, decía que como representante un poco de ese diálogo del cual estamos hablando, a mí siempre me ha llamado la atención que cuando se hacen debates al respecto de la democracia, está bien que estén los sindicatos, está bien que estén las patronales, los representantes de los empresarios, que esté la administración, pero nosotros que somos expertos en negociar este tipo de papel no estamos presentes y que podríamos ser unos perfectos facilitadores o mediadores en este tipo de debates. Yo creo, y ahí Bruno sé que también tiene ya bastante conocimiento al respecto, porque también está vinculado pues, a compañeros que conozco. Justamente yo creo que tenemos un papel importante para hablar de esto, porque trabajamos de manera habitual la democracia entre nuestras organizaciones, mejor o peor, quiero decir, también con nuestros pequeños defectos, que seguramente los tenemos, pero también con nuestras virtudes, porque son muchos años de experiencia que podríamos poner encima de la mesa. Pero la realidad es que siempre estamos al margen de los procesos de legislación, de debate, para hablar de los comités de empresa, para hablar de un montón de cosas. Y a mí, personalmente, siempre me ha llamado la atención y cada vez que puedo vuelvo a decir que estamos aquí, nada más, ¿vale? Era un poco solamente mi propuesta. Gracias, José. Bueno, pues como de momento parece que no hay más preguntas, doy paso entonces a los ponentes si quieren contestar. Había pregunta para Holm, un comentario más general y luego las preguntas de Bruno a Emma. Y Chegón, te cojo tu pregunta en la siguiente ronda, ¿vale? Vale, ¿que empiezo yo? Por ejemplo, mismamente. Gracias. Bueno, gracias por los comentarios. La verdad que el tema de los comités de empresa europeos y por qué no son más eficaces y no funcionan mejor, es un tema muy complejo sobre el cual he trabajado en varias ocasiones y hay muchos factores. El primer factor es simplemente porque la patronal se niega. Es decir, primero las patronales nacionales niegan de dotar a sus asociaciones europeas con el derecho de negociar. No delegan el derecho a negociar a escala transnacional, porque no tienen interés, evidentemente, que haya negociación colectiva a nivel europeo. Y hasta ahora, dentro de la complejidad de tomar decisiones en la Unión Europea, pues siempre han conseguido, digamos, evitar o bloquear este derecho efectivo a la negociación colectiva. Y incluso es un tabú de hablar de negociación colectiva europea. Por eso se habla tanto del diálogo social, porque eso suena más suave, menos, digamos, directo, porque tienen por parte de sus afiliados nacionales prohibido hablar
oficialmente de negociación colectiva a escala europea. Esto es el principal, o la primera razón. Pero después hay muchas otras. Por ejemplo, resulta muy difícil para, por ejemplo, las federaciones sindicales europeas y para los representantes de las empresas transnacionales de juntar, de realmente formar posiciones comunes de delegaciones de muchas filiales, de muchas empresas de distintos países y de distintas plantas, etcétera. Al final cada uno defiende su planta o defiende su país y no llega realmente a compartir objetivos comunes con sus compañeros de otros países. Y esto, en combinación también con problemas culturales. Un ejemplo, hay muchas empresas europeas o transnacionales en Europa que tienen varias plantas en Francia y varias plantas en Alemania. Y lo que es un comité de empresa en Francia significa algo completamente diferente que en Alemania. Y no se ponen de acuerdo. Y los alemanes siempre piensan, pues tenemos que negociar, tenemos que llegar a acuerdos que después se realizan en la gestión de la empresa. Y los franceses dicen, pues esto es, no es codeterminación, sino es cogestión. Y nosotros no somos cogestionados. Nosotros no participamos en la dirección de la empresa. Nosotros somos representantes de trabajadores, defendemos los intereses de los trabajadores cuando corresponde, pero no participamos en la gestión de la empresa, ¿no? Esto es solo uno de muchos ejemplos que las tradiciones, las culturas, relaciones laborales y aparte del problemas idiomáticos y otros problemas interculturales, y esto incluso más con representantes de países del centro-este europeo, donde a veces los delegados mandan los propios managers, los propios empresarios, y no son realmente democráticamente elegidos por los empleados, etc. Así que hay muchos problemas que explican esta falta de funcionamiento eficaz de estos órganos, pero esto creo yo, y esto lo digo a Emma y sus compañeros que van a trabajar en Europa ahora, esto tiene que ser objetivo principal, de dotar a estos comités con una capacidad de negociación eficaz, reconocido, reclamado y también respaldado por sanciones. Es decir, si una empresa no respeta estos derechos de participación, pues tiene que haber alguna sanción, algo. Que hasta ahora, pues, incluso en encuestas a los empresarios, a los gestores, pues dicen abiertamente, no, por ejemplo, en procesos de reestructuración transnacional de nuestra empresa, los trabajadores y sus representantes no participan. Y no queremos que participen y no hay por qué, y lo tienen fácil de evitar. Y no tienen ningún problema porque nadie los puede sancionar, ¿no? Gracias, Juan. Solo con José una nota que estoy totalmente de Si acuerdo. puedes ser breve para poder dar la Sí. palabra a los demás ponentes, Juan. No, Gracias. solamente estoy de acuerdo que las cooperativas y sus asociaciones deberían tener un papel más activo en el diálogo social, en las relaciones laborales de nuestros países y en Europa, nada más. Gracias. Más ponentes, Emma, ¿quieres reaccionar a las Sí. preguntas de Bruno y también sobre las cooperativas? Sí, voy a empezar al contrario de la presentación de las preguntas, es decir, voy a comenzar contestando a José porque resulta que bueno, dentro del plan de acción de la economía social, que supongo que conoce, que se aprobó en diciembre de 2021 por la Comisión Europea, pues la presidencia española está muy comprometida con, nos llamamos Ministerio de Trabajo y Economía Social.
Creo que el compromiso está claro. También la ministra y vicepresidenta segunda muchas veces ha reclamado y ha puesto en valor precisamente la economía social como motor de nuestra economía, valga la redundancia, pero también de la creación de empleo con condiciones dignas de trabajo, y por lo tanto estamos absolutamente en esa línea, y por eso la Presidencia Europea va a trabajar de mano de la Comisión Europea para impulsar todas las acciones relativas precisamente a el plan de acción de la economía social, y en concreto va a promover una propuesta de recomendación del Consejo sobre las condiciones para un marco de desarrollo de la economía social. Bueno, tengo incluso una fecha aproximada de presentación, pero comprenderás que no la diga por pura prudencia, pero en fin, que se intentará y desde luego estamos muy comprometidos. Además, en el ámbito interno, seguramente sabes que se está trabajando de forma muy intensa en la presentación, en breve, tampoco quiero decir la fecha, porque a lo mejor la gafo, pero cuando digo breve es que es muy breve. Ya hace mucho que tenemos un texto, bueno, que se ha publicado para consulta pública, de impulso de la economía social y del cooperativismo. Somos, bueno, un ministerio muy concienciado precisamente con todo lo que se refiere a este tipo de economía y de trabajos, y confiamos sacarlo adelante y al menos darles un buen impulso. Así que, bueno, José, yo creo que sabes, y además en Valencia ha estado muchas veces Yolanda visitando algunas cooperativas. Y, en fin. Nada, voy a ser más breve en relación con Isabel Ferreras. Tomo nota efectivamente y tomo nota de lo que está diciendo el profesor Holm, que es muy interesante. Yo he dicho que entre las prioridades que llevamos está reformar y, bueno, en fin, reactivar esa directiva de los comités de empresa europeos. Esperemos que eso llegue a buen puerto. Como vemos, las dificultades ya conocidas a priori son muchas, pero bueno, eso no nos va a parar, desde luego, al menos ahora, ya nos pararán. Y en relación con Bruno, compañero, amigo también de hace tiempo, pues te voy a contestar como bien sabes que puedo contestar. La primera pregunta y elemento de debate interno, a la vista está, cuando lo llevamos como objetivo prioritario para la Presidencia Europea, y esto ha sido trabajado y negociado desde hace tanto tiempo, es evidente, y Bruno, me consta que lo sabes bien, que aquí nos preocupa de una manera especial esa cobertura legislativa que no está desarrollada, vinculada a ese artículo 129 de la Constitución. Ha habido reuniones, es algo que trabajamos, es algo sobre lo que hablamos, es algo sobre lo que pensamos, pero llevarlo a la práctica también pues tiene alguna dificultad. Nuestra agenda, y no es una excusa, es muy apretada, pero sí forma y sí está en el punto de mira del Ministerio. De hecho, ya digo, en el ámbito de la Presidencia Europea, pues intentaremos darle el impulso que se merece, que por otra parte nos parece muy importante por esa afirmación que ha hecho el profesor Horn, que comparto totalmente, ¿no? El aspecto diluido de las fronteras en el ámbito también del empleo, y la necesidad de que los derechos de los trabajadores, los derechos colectivos y de participación también vayan más allá de las fronteras nacionales. Y en cuanto a si esto va a ser tema prioritario para Yolanda, yo creo que también sabes la respuesta, seguramente incluso lo voy a decir mejor que yo, que no, pero bueno, sabemos de la importancia que la participación de los trabajadores y la participación real tiene para todo el equipo, no solo técnico, sino también desde el punto de vista político de este ministerio, y obviamente para Yolanda Díaz. El programa ya dentro de poco lo vamos a conocer, así que nada, os invito a todos a que en ese momento pues podamos, en fin, comentarlo.
y no voy a hacer más publicidad, que lo iba a hacer, pero no, creo que no me corresponde. Pero bueno, hay una página web, vamos, por si alguien quiere dejar alguna idea. Gracias. Y nada más. Sí, yo sí quería Muchas comentar gracias. también dos cositas. Bueno, con el tema de los comités de empresa europeos, yo creo que hay una coincidencia bastante importante de la necesidad de retomar ese ámbito de trabajo. También es cierto que las dificultades a veces vienen por las distintas formas de representación que tenemos en cada uno de los países, pero que efectivamente creo que son problemas perfectamente salvables y que estamos además abocados a trabajar dentro de esos ámbitos y por lo tanto tienen que estar adecuadamente regulados. Yo sí quería decir una cosa con el tema de las cooperativas y el diálogo social. Bueno, en principio yo creo que estamos hablando de cosas diferentes y de distintos tipos de empresa. Nosotros estamos pidiendo la participación de los trabajadores en la empresa a un nivel superior que el que tenemos en estos momentos, es porque efectivamente estamos hablando de empresas privadas que de lo que se trata es de redimir los problemas que surgen del conflicto que emana del contrato de trabajo entre el capital y los trabajadores y las trabajadoras. Eso no es una cuestión que lo tengan las propias cooperativas por su propia configuración. Dicho esto, efectivamente, facilitadoras y mediadoras, me parece que no hay ningún problema, pero la legitimidad negocial corresponde a los agentes sociales en la medida que tenemos que demostrar nuestra propia representatividad para poder estar presentes en esas negociaciones. Las cooperativas tienen, sin ninguna duda, sus consejos de participación, tienen también una interlocución directa con los distintos gobiernos centrales y autonómicos, negocian sus propias normas y bueno, pues Emma comentaba, bueno, el plan de acción de la economía social, sin ninguna duda no la han negociado con nosotros, la han negociado con las organizaciones que representan a la economía social, que representan a las propias cooperativas, ¿no? Y efectivamente no solamente existen cooperativas en el ámbito del trabajo asociado, existen otras muchas figuras con distintas de distintas características y con distinta composición y bueno, pues yo creo que efectivamente cada uno tiene su ámbito legalmente establecido y por supuesto respeto absoluto, pero yo creo que la situación de las cooperativas en el ámbito del diálogo social, como nosotros lo entendemos y lo hemos configurado en este ámbito, pues efectivamente las cooperativas no tienen contraparte. Y por lo tanto es complicado que puedan participar en ese proceso de negociación. Otra cosa distinta es que efectivamente dentro de su ámbito de participación, que lo tienen perfectamente determinado y establecido, les corresponde a las propias asociaciones de cooperativas, de trabajo asociado, de sociedades laborales, etcétera, bueno, pues entender de sus cuestiones, ¿no? Pero yo creo que eso hay que dejarlo claro, ¿no? Muchas gracias. Bueno, lamento deciros que vamos con retraso, como siempre en estos seminarios, y ha sido tan corto. Me gustaría dejar una ronda, pedir a Jerome, por favor, que escriba su pregunta o su comentario en el chat, porque no creo que nos vaya a dar tiempo. Y a los ponentes, pues si queréis hacer una última ronda con un mensaje, no sé, una frase, un par de frases de lo que retenéis, de lo que tenemos que seguir trabajando, lo que sacáis de este seminario y lo que deberíamos seguir discutiendo en otros seminarios, porque claramente este se nos queda corto, pues lo agradecería. Y ya cerramos. Sí. También por responder a la pregunta que ha planteado José y que Maricruz ha respondido, yo creo, de forma muy correcta, pero desde el punto de vista de la plataforma y, de hecho, en la propia generación de la plataforma, es buscar un espacio de alianza entre sectores muy diversos
el mundo cooperativo, el mundo sindical, el mundo académico, el mundo político, para impulsar el tema de la democratización de las empresas. Es verdad, como muy bien ha explicado Maricruz, tiene un sentido escaso que las cooperativas que tienen una forma societaria diferente opinen sobre la forma de organizarse de las empresas limitadas, pero más allá del espacio de negociación, el espacio de confluencia yo creo que debe darse, y como bien decía José María, para aprender de las cosas que se han hecho bien en el mundo cooperativo y también de los errores que se han cometido en algunos procesos, ¿no? Y ese término de democracia en el trabajo, cuando se concreta, cuando toma cuerpo, pues tiene muchas más dificultades de la elaboración teórica, ¿no? Gracias, Jon. Bueno, solo una cosa, los políticos a todos los niveles necesitan presión desde la parte de la sociedad o algo para realmente digamos, trabajar de forma deliberada en los objetivos. Y entonces una propuesta más bien para ti, Sara, y para tus compañeros allí en el E2A, que organizar sobre esta temática más eventos con participación directa de delegados de los comités de empresa o de sindicalistas que participan en el diálogo social sectorial o que han participado en acuerdos marco europeos en negociaciones con las empresas transnacionales para dar más, digamos, más presencia social a escala europea a estos temas y así presionar más o dar más fuerza quizá a la presidencia española para avanzar en esta temática. Nada más, gracias. Gracias, anoto la propuesta. Maricruz. Bueno, yo simplemente creo que aquí han salido algunas cosas interesantes, que el objetivo tiene que ser de esta presidencia española, del semestre de la presidencia española, pues sirva para avanzar en unas relaciones laborales del siglo XXI, y para ello pues es importante dotarnos de las normativas y de las herramientas necesarias para avanzar en derechos, para avanzar en democracia y sobre todo para avanzar en la participación de los trabajadores y de las trabajadoras en la empresa, para empezar a saldar esa deuda que tenemos de la democratización del ámbito empresarial. Gracias. Y gracias. ¿Y Emma? Bueno, pues en la misma línea que Maricruz, como no puede ser de otra manera, pues yo diría algo así como la participación y la democracia en el trabajo como como motores reales en una transformación digital, económica y feminista con derechos laborales. Que esto suena así como a un título de proyecto de investigación, pero yo os he dicho que soy profesora. Entonces, también, Sara, no puedo dejar de animarte y felicitaros por ese trabajo tan interesante que hacéis. Y de presión a los gobiernos, que ahora estoy yo, pero a mí me encanta. No, quiero decir presionar. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Agradecer a Tess y a Camille que nos han ayudado con toda la parte técnica. Tess está aquí y Camille me parece que también está conectada. Por supuesto, a las intérpretes Anne y Wendy, que han estado, bueno, a pesar de los problemas técnicos que les hemos dado, pero han estado ahí al pie del cañón esta hora y media. Muchísimas gracias. Y a las instituciones que han permitido que este seminario se realizara, pues a la Universidad la Universidad Católica de Lovaina, que ha financiado en parte la interpretación, y al Bard Institute. Y bueno, ya todos vosotros pues por participar. Espero que pueda haber más sesiones como esta porque se nos hace breve y que podamos seguir movilizando, impulsando el debate en diferentes niveles y sigamos en contacto. Y bien, voy a intentar transmitir las preguntas que han quedado por contestar, al menos a los ponentes, para que pueda seguir el debate, aunque sea fuera de esta sala, porque no tenemos más tiempo, pero para que no se queden sin contestar y sigamos dialogando.
Y también, Sara, si puedes anunciar la próxima. Discúlpame, por supuesto, muy importante anunciaros el próximo seminario de estas series, gracias Isabel, que será el próximo 5 de abril No, y se centrará en 19. el tema de... 19. El 19. Ah, discúlpame, es el 5.º seminario, el 19 de abril. Lo mandaremos de todas formas por el mail para que tengáis la invitación. El seminario tratará sobre lo digo en inglés, Deliberating with the Public about Democratizing Work. Y cuenta un experimento que ha habido en una asamblea en Ontario sobre Workplace Democracy en Canadá, organizada por Simon Peck, un compañero de esta red. Así que estáis más que invitados, por supuesto, recibiréis la información. Bueno, muchas gracias. Con todo, muchas gracias. Sí, Muchas gracias a todas y a todos. Buena tarde, buen día. Que os vaya bien. Hasta luego, hasta pronto. Hasta luego. Gracias a todos. Sí, muy bien. Merci, Sara. Y muchas gracias a las interpreters. Thank you so much. And thank you, Tess, for your hard work. Thank you.